Desde Hard Family Dungeon hasta sus inimaginables últimos días, esta es la historia del hombre al que llamaron The Crippler. Michael y Margaret Benoit fueron bendecidos con un hijo, Christopher Michael Benoit. Nació el domingo 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, Canadá. Continuarían criando a ese niño en Edmonton, Alberta, del mismo país. Cuando Chris tenía 6 años, estuvo en un accidente automovilístico donde su cabeza golpeó contra el parabrisas. Fue hospitalizado durante 3 días y se pensó que tenía una lesión cerebral traumática leve, pero terminó sin mostrar efectos nocivos o signos de lesión permanente. Chris Benoit jugó al fútbol americano durante 5 años, sin sufrir casos conocidos de lesiones. Nunca se perdió prácticas o juegos, no tenía problemas conocidos de abuso de sustancias, se interesó en la lucha desde una edad temprana. Como resultado, comenzó un serio régimen de levantamiento de pesas y ejercicio. En una entrevista con ABC News, su padre Michael dijo: "Fue inculcado desde los 12 y 13 años para ingresar a la industria del pro wrestling. Chris levantaba pesas todos los días. Tenía 13 años batiendo récords en la escuela secundaria en nuestro sótano". Fue por esa época cuando Chris vio a Dynamite Kid, Thomas Billington, quien actuó en el Edmonton Pavilion. Citó ese momento en una entrevista del año 2000 como uno que ayudó a llevarlo a convertirse en un luchador profesional. Chris dijo: "Simplemente lo idolatré, ya sea luchando en el fondo de mi casa o en mi habitación pateando mi cama, siempre trataba de imitarlo. Recuerdo como él y Bret Hart se destacaron por encima de todos los demás". Benoit llevaba sus influencias a todos lados, haciendo obvio que había estudiado el trabajo de Dynamite Kid. Se parecía a él, incluso fue anunciado como Dynamite Chris en un momento temprano de su carrera. Seguiría adoptando el cabezazo de buceo de Billington y su snap suplex como partes integrales de su conjunto de movimientos dentro del cuadrilátero. Más tarde tomó prestado también el francotirador de Bret Hart. El ejemplo más notable de esto es cuando lo usó para hacer rendir a Shawn Michaels en Backlash 2004, realizado en Edmonton, Alberta. Esto ocurrió durante la revancha de aquella triple amenaza de WrestleMania 20, siendo muy local en este Backlash, donde había una multitud muy pro Benoit que le daba una gran ovación. No solo había triunfado sobre el asesino cerebral de nuevo, conservando el campeonato mundial pesado de la WWE, que había ganado el mes anterior en la vitrina de los Inmortales, sino que al mismo tiempo había vengado el Montreal Screwjob, allí mismo, en Edmonton, comenzando su viaje en el mundo de la lucha libre. Su familia incluso observó sonriendo entre la multitud, incluida su esposa Nancy y su hijo Daniel. Es muy difícil hablar sobre Chris Benoit, aún más difícil tratar de entenderlo. Es un hombre dividido en dos. Hay todo un antes, toda una vida, y luego hay 3 días y el caos posterior. La familia y los amigos se fueron con preguntas sin respuestas. Todo lo anterior parece apuntar a que era un hombre muy de familia. Claro que tenía sus defectos, pero era bueno de corazón. Y encima podía luchar. Era uno de los mejores de todos los tiempos. Cuando se le preguntó si le preocupaba el estilo de vida peligroso de un luchador, especialmente después de la muerte de Owen Hart y Brian Pillman, simplemente respondía con: "Lo que tenga que pasar, va a pasar". Chris Benoit fue muchas cosas en su vida, pero no importa cuán talentoso fuera dentro del ring, todo eso siempre será eclipsado por sus días finales. Sabemos muy bien que Chris Benoit tuvo una larga carrera antes de llegar a WWE, ya sea en Stampede Wrestling, New Japan Pro Wrestling, ECW, WCW o algún que otro terreno independiente. Incluso llegó a luchar en el Toreo de Cuatro Caminos, la legendaria plaza de toros que existió en la Ciudad de México. Pero hagamos un breve repaso por su carrera en la empresa más importante de pro wrestling y entretenimiento deportivo del mundo, que es WWE. Chris Benoit ganó su primer título en la World Wrestling Federation en WrestleMania del año 2000. Solo unos meses después de su debut, tuvo a Chris Jericho en una triple amenaza con Kurt Angle para conquistar el campeonato intercontinental del ganador de la medalla de oro olímpica. Casi al mismo tiempo, Benoit luchó en su primer main event de pay-per-view, enfrentándose a D-Rock por el entonces campeonato de la WWF en Fully Loaded el 23 de julio del año 2000, para luego tener otra oportunidad por el oro en una fatal de 4 realizada en Unforgiven
del 24 de septiembre del mismo año. Benoit también desarrolló una larga rivalidad con Chris Jericho durante este periodo, que los vio enfrentarse por el campeonato intercontinental. The Crippler parecía tener la ventaja, derrotando a Y2J en los pay-per-view del año 2000, Backlash, Judgment Day y SummerSlam. Todo culminó en Royal Rumble 2001, en un encuentro que alguna vez fue considerado como una de las mejores luchas de escaleras de todos los tiempos: Jericho vs Benoit por el campeonato intercontinental. Esto fue solo el comienzo. Toda la carrera de Chris Benoit en la WWE estuvo llena de elogios y combates fantásticos. Uno de sus primeros momentos verdaderamente estelares se produjo durante el Raw del 21 de mayo de 2001. La semana anterior, Benoit y Jericho desafiaron al épico tag team brutalmente dominante del campeón de la WWF Stone Cold Steve Austin junto a Triple H, equipo conocido como Two Man Power Trip. ¿Y qué creen? Los contemporáneos canadienses obtuvieron una gran victoria. El equipo luego usó su victoria como una razón para desafiar a Stone Cold por el título. Ninguno de los dos tuvo éxito. Y peor aún, Benoit tuvo una lesión de cuello durante una fatal de 4 TLC match el 24 de mayo de 2001 en SmackDown, donde defendía su recién ganado campeonato tag team de la WWF junto a Chris Jericho, enfrentando a los Dudley Boys, Edge y Christian y los Hardy Boys. La lesión requirió cirugía, pero Benoit siguió luchando hasta King of the Ring 2001, donde Steve Austin lo derrotó a él y a Jericho en una triple amenaza para retener el campeonato de la WWF. Pasó un año fuera de acción desde allí, perdiéndose toda la historia de Invasion. En el primer draft de la WWE, Chris Benoit fue elegido tercero por Vince McMahon para estar en SmackDown. Encontró un hogar allí, instalándose en la división tag team junto con el resto de los SmackDown Six. Para aquellos que no estén familiarizados, son Benoit, Kurt Angle, Rey Mysterio, Edge, Eddie Guerrero y Chavo Guerrero. Eran los caballos de batalla de la marca, que ofrecían una combinación de calidad para el recién creado WWE Tag Team Championship. Raw se llevaría a los campeones en pareja en el draft, por lo que SmackDown tuvo que conseguir títulos en pareja nuevos. Benoit y Angle fueron los ganadores inaugurales. El oro se disputaba en torno a una división muy competitiva. Saltando hacia Royal Rumble 2004, Chris Benoit había conseguido numerosos éxitos en su carrera, conquistando oro alrededor del mundo. Nada de eso se iba a comparar con el Royal Rumble. Entrando con el número 1, superando a todos los demás oponentes, se iba a reducir a él y el Big Show, en uno de los finales más difíciles de Royal Rumble, que de alguna manera Chris logró sobrevivir ante la amenaza del gigante, asegurándose el main event de WrestleMania 20. En lugar de desafiar el oro de SmackDown, la victoria de Benoit en Rumble se cobró en Monday Night Raw por el campeonato mundial pesado de Triple H. Is he really? Well, Austin said that the rule is that the... Esto lo puso en una brutal pelea entre The Game y Shawn Michaels. Eran ex mejores amigos, buscando sangre. Era la posición perfecta para caer. Los dos estaban tan distraídos el uno con el otro que subestimaron a Chris Benoit. Como todos sabemos, The Crippler conquistó el oro en WrestleMania 20. Lo retuvo el mes siguiente en Backlash 2004 hasta SummerSlam de ese mismo año, donde Benoit perdió el campeonato mundial pesado ante un joven Randy Orton. Chris renovaría una vieja rivalidad con Booker T, esta vez por el campeonato de los Estados Unidos. Fue en un Best of Seven Series. Booker ganó los primeros 3 encuentros, gracias en gran parte a la interferencia de su esposa. Benoit ganó el cuarto, pero luego Booker T sufrió una lesión legítima en la ingle después de la lucha, y Randy Orton fue elegido como su reemplazo para la serie, donde finalmente la víbora ganaría el título de los Estados Unidos por Booker T. A lo largo de su estadía en WWE, Chris Benoit ganó 13 campeonatos. Es el 12º campeón triple corona y encima ganador de un Royal Rumble. Entonces, cuando la compañía parecía estar trabajando en la reconstrucción de la ECW de Paul Heyman como tercera marca televisiva, Chris era un nombre ideal para dirigir el espectáculo. Era un veterano muy aclamado que podía ayudar a llevar a los talentos más jóvenes al siguiente nivel. En el episodio del 11 de junio de 2007 de Monday Night Raw, Chris Benoit fue reclutado para ECW. Ganó su primer lucha haciendo equipo con CM Punk contra Marcus Corbin y Elijah Burke. Luego tuvo su última lucha el 19 de junio, derrotando a Burke en un combate para determinar quién competiría contra CM Punk en Vengeance por el campeonato vacante de ECW. Chris obviamente se perdería Vengeance, Johnny Nitro sería su reemplazo y los espectadores serían informados de que Benoit no estaba allí debido a una emergencia familiar. Sugiero discreción para todo el que vaya a escuchar esto porque es una información bastante fuerte.
Well, the wrestling world in shock today. Former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son. Police now treating the discovery as a double murder-suicide. El viernes 22 de junio de 2007, Christopher Michael Benoit mató a su esposa Nancy en la habitación de arriba. Sus extremidades estaban atadas y su cuerpo estaba envuelto en una toalla con una Biblia encima. Las lesiones revelaron que Benoit había presionado una rodilla contra su espalda mientras tiraba de una cuerda alrededor de su cuello, causando estrangulamiento. Su hijo Daniel iba a ser sofocado con alprazolam y agua, quizás ya inconsciente al momento de ser estrangulado por Benoit, y luego Chris terminó quitándose la vida con un cable de su máquina de pesas. También se había encontrado sangre debajo de su cabeza, lo que implica que Nancy pudo haber tratado de defenderse contra Benoit. Sin embargo, las autoridades dijeron que no había signos de una lucha inmediata. Todo esto pasó en el transcurso de 3 días. Alrededor de las 3:30 p.m. el sábado 23 de junio, Chavo Guerrero recibió un mensaje por correo de voz del teléfono de Chris que decía que se había quedado dormido y había perdido su vuelo, que llegaría tarde al house show de esa noche en Beaumont, Texas. Guerrero volvió a llamar a Benoit y observó que este sonaba cansado y atontado mientras confirmaba todo lo que había dicho en su mensaje de voz. Chavo estaba preocupado por el tono y el comportamiento de Chris, por lo que lo llamó 12 minutos después. Benoit no respondió y Guerrero dejó un mensaje pidiéndole que lo volviera a llamar. A las 3:44 p.m, Chris Benoit volvió a llamar a Chavo Guerrero afirmando que no había respondido la llamada porque estaba hablando por teléfono con Delta Airlines, cambiando su vuelo. Le mencionó que tuvo un día estresante debido a que Nancy y Daniel estaban enfermos por intoxicación alimenticia. Chavo le respondió: "Está bien, hombre, si necesitas hablar, estoy aquí para ti". Benoit terminó la conversación diciendo: "Te quiero, Chavo". El domingo 24 de junio se enviaron 5 mensajes de texto a Chavo Guerrero y Scott Armstrong entre las 3:51 am y las 3:58 am, utilizando los teléfonos celulares de Chris Benoit y Nancy Benoit. 4 de ellos eran la dirección de los Benoit, el quinto decía que los perros de la familia estaban en el área de la piscina cerrada y señaló que se había dejado abierta una puerta lateral del garage. No mucho después, Chris Benoit se quitó la vida. Surgieron varias preguntas después de que se descubriera la espeluznante escena en la casa de Benoit en Fayetteville, Georgia. Sobre todo, ¿por qué? Chris Benoit fue descrito como el tipo de hombre que en un tiempo libre haría lo que fuera por ir directo a ver a su familia pase lo que pase, incluso si era solo por unas pocas horas. Entonces, ¿por qué haría esto? La realidad es que Nancy había solicitado el divorcio y una orden de restricción en 2003, después de que Chris se puso terriblemente violento, pero aparentemente habían arreglado sus problemas. Entonces, ¿por qué haría esto? El abuso de sustancias pudo haber jugado un papel. El mismo día que asesinó a Nancy, el 22 de junio, Chris visitó la oficina del Dr. Phil Austin en Carrollton, Georgia. Allí recogió una receta y se encontraron esteroides en el sistema de Benoit en el momento de su muerte. Y Austin, el médico que suministró esteroides a Benoit y a otros, fue condenado y enviado a prisión por 10 años. Según una nota en su archivo de autopsia, Benoit tenía el corazón severamente agrandado, 620 gramos, el doble de peso de un corazón normal, promedio y sano. Tenía hipertrofia ventricular izquierda y dilatación auriculoventricular bilateral, un hallazgo común en los luchadores que abusaron de esteroides y o la hormona de crecimiento. La hermana de Nancy Benoit afirma que de todas formas Chris habría muerto sí o sí en un año debido a su corazón agrandado, pero el pensamiento predominante es la encefalopatía traumática crónica o CTE, una enfermedad cerebral degenerativa que se encuentra en personas que han sufrido numerosos golpes en la cabeza. Chris Benoit sin lugar a dudas sufrió una gran cantidad de golpes en la cabeza. Aquí hay uno particularmente repugnante. No importa lo duro que seas, tu cerebro no puede soportar golpes. La investigación con CTE parece mostrar que si sufre el suficiente trauma, eventualmente el cerebro se descompondrá. Los síntomas son similares a los del Alzheimer y la demencia, pero podrían ocurrir en cualquier momento y son más difíciles de detectar. Básicamente te conviertes en una bomba de tiempo. Claro que la CTE le pone una nueva cara, pero el Alzheimer y la demencia siempre han dado miedo. Más de un tercio de las personas que viven con demencia han demostrado un comportamiento agresivo, ya sea insultar, gritar, hacer amenazas o ponerse violento. Este tipo de comportamientos puede estar relacionado con la personalidad de la persona antes que de la demencia, pero también puede desarrollarse en personas que nunca antes han sido agresivas. Cambian porque su cerebro está cambiando
y no hay nada que puedan hacer al respecto. Chris Benoit no estaba exento de esto. De hecho, tras la autopsia, su cerebro era igual al de una persona con Alzheimer de 85 años. WWE cambió las reglas debido al informe de la autopsia de Chris Benoit. En respuesta, WWE adoptó una regla de no golpes a la cabeza. También están mucho más en sintonía con las lesiones, repartiendo tratamientos de alta calidad y rehabilitación. Son absolutamente tajantes cuando se trata de lesiones cerebrales. Por ejemplo, Corey Graves no volvió a luchar en WWE justamente por una conmoción cerebral, y Daniel Bryan estuvo mucho tiempo sin recibir el alta médica por la misma razón. Quizás ese sea el único destello de luz en toda esta oscuridad, que WWE ahora es una compañía mucho más segura, con médicos en ringside para cada lucha. Solo vean el ejemplo más reciente de Finn Balor vs Edge en una Hell in a Cell en WrestleMania 39. No importa qué tan mal se vea que detengan una lucha de celda infernal para que un luchador reciba atención médica, en WWE la seguridad se ha convertido en una prioridad. Pueden leer el estudio póstumo sobre Chris Benoit realizado por el Dr. Bennet Omalu, titulado Chronic Traumatic Encephalopathy in a Professional American Wrestler. Ignoremos el hecho de que Chris Benoit es canadiense y no American, pero así se llama el estudio, que vendría a ser encefalopatía traumática crónica en un luchador profesional estadounidense. El Dr. Bennet Omalu fue tan importante para el estudio de la CTE que hasta le hicieron su propia película, muy interesante por cierto, con Will Smith en el papel del Dr. Omalu, película que se llama Concussion, pero también la pueden encontrar con el nombre de La Verdad Oculta. Como mirada personal, ustedes saben que siempre me negué a hacer un video como este, sin embargo, no podía dejar pasar el brindar claridad en todo este caso, al menos con mi público. No importa si piensas que no se puede separar al luchador de la persona, o si eres de esos que sí valora lo bueno que era Benoit en el ring, diferenciándolo de su terrible final. En ese debate tú puedes tomar la postura que quieras, pero con todas las pruebas que hay, con la denuncia por violencia de su esposa, con el informe policial de Fayetteville disponible en PDF en internet al alcance de cualquiera para que lo lea, con el veredicto del doctor más importante en lo que a encefalopatía traumática crónica respecta, que haya gente que crea que Benoit es inocente por alguna teoría conspirativa que alguna vez leyeron o por lo que creen que luchadores cercanos a Chris dijeron o dudaron, no solo es irresponsable, sino también es una falta de respeto a las víctimas que son Nancy y Daniel. Yo entiendo que las conspiraciones suenan bonitas y créanme que yo en algún punto quería creer en la inocencia de Chris Benoit, porque sí, nadie quiere aceptar que un luchador tan bueno como Benoit hizo lo que hizo. Y claro que el misterio de la Wikipedia, mismo que lo hablábamos acá en el iceberg de WWE disponible en el canal, entiendo que es más fácil pensar en que las cosas no fueron así, pero la realidad es otra, y parte de madurar es aceptar que uno de los mejores luchadores de todos los tiempos cometió el acto más aberrante y oscuro en la historia de la lucha libre profesional.